¿Te imaginas despertar con el sonido de 810 drones surcando tu cielo? Esto no es ciencia ficción. Es lo que acaba de vivir Ucrania en las últimas 24 horas. El edificio del gabinete de ministros en Kiev arde mientras Rusia ejecuta el bombardeo más brutal desde que comenzó el conflicto. Estamos presenciando el inicio de una nueva fase en esta guerra. Lo que está sucediendo ahora mismo podría cambiar todo el equilibrio del conflicto. Quédate porque lo que vas a escuchar te va a dejar sin palabras. Ahora vamos con los ataques específicos del día. Y créanme, la situación es más compleja de lo que parece. El 9 de septiembre, mientras se distribuían pensiones en el pueblo de Yarova, región de Donetsk, una bomba de planeo rusa impactó directamente. ¿Coincidencia o ataque calculado? Estas bombas guiadas por GPS lanzadas desde aviones Sukhoi 34 están cambiando las reglas del juego en el frente. Pero aquí viene lo verdaderamente preocupante. Rusia está usando una nueva táctica llamada drones dormidos. ¿Saben qué significa esto? Drones que esperan agazapados hasta 50 kilómetros detrás de las líneas, activándose solo cuando aparece un objetivo. Las carreteras entre Slaviansk y otras ciudades están completamente paralizadas. ¿Cómo puede Ucrania mover suministros si cada ruta es una trampa mortal? Los ataques nocturnos en Donetsk y Makiivka utilizaron misiles Storm Shadow occidentales capturados y reconfigurados. ¿Se dan cuenta de la ironía? Armas occidentales usadas contra posiciones ucranianas. En Sochi, un dron ucraniano logró penetrar las defensas rusas en el distrito de Adler, demostrando que ningún lado tiene inmunidad total. La región de Belgorod reporta ataques con drones en 7 localidades diferentes: Novaya Tabolsanka, Murom, Novostroyevka, Dunayka, Leonovka, Dolgo y Berezovka. ¿Es esta una nueva estrategia ucraniana de desgaste o simple represalia? Los vehículos blindados UMB y sistemas Bogdana fueron destruidos en contraataques rusos cerca de Yunakov. Desarrollemos la noticia principal. Amigos, lo que acaba de suceder marca un antes y un después en este conflicto. Rusia ha lanzado el ataque aéreo más masivo de toda la guerra, y cuando digo masivo, hablamos de 823 proyectiles entre drones y misiles en una sola noche. ¿Pueden imaginar la magnitud? 33 localidades ucranianas bajo fuego simultáneo durante más de 7 horas y media. El objetivo principal, y esto es lo que más impacta, fue el mismísimo corazón del gobierno ucraniano. Un misil Iskander impactó directamente en el edificio del gabinete de ministros en Kiev. El primer ataque de este tipo desde 2022. ¿Casualidad o mensaje directo? Las llamas consumieron varias plantas del edificio gubernamental mientras los sistemas de defensa intentaban desesperadamente interceptar la lluvia de proyectiles. Pero aquí viene lo interesante, y presten atención porque esto es crucial. De los 810 drones IAED lanzados, Ucrania logró interceptar 700, y de los 13 misiles 9 eran Iskander balísticos con un detalle escalofriante. Contenían más de 30 componentes de países occidentales, incluyendo piezas de Texas Instruments. ¿Cómo es posible que Rusia esté usando tecnología occidental en medio de las sanciones? Las infraestructuras críticas fueron severamente dañadas. Dnipro, Zaporizhia, Kremenchuk, Sloviansk y Chernihiv reportan daños en sus sistemas energéticos y edificios gubernamentales. ¿Está Rusia preparando el terreno para una ofensiva invernal? La pregunta que todos nos hacemos es: ¿puede Ucrania resistir este nivel de intensidad? Antes de continuar, si esta información te está resultando valiosa para entender lo que realmente está pasando, suscríbete al canal y dale me gusta. No te cuesta nada, pero tu apoyo es muy importante para seguir trayéndote análisis como este. Avances territoriales rusos. Prepárense porque los avances territoriales rusos de las últimas 24 horas son absolutamente impactantes. Stepnogorsk, microdistrito número 3. Operaciones de combate posicional en la zona de Kamenskoye. Las Fuerzas Armadas rusas tomaron nuevas posiciones en las inmediaciones del microdistrito número 3. En Stepnogorsk, junto a un edificio de varias plantas, se amplió la zona de control a más de 200 metros. Bombardeo de una posición avanzada en una estructura subterránea. Krasny Liman, Kirovsk. Consecuencias de las acciones militares en la zona de Krasny Liman.
militares de las Fuerzas Armadas de Rusia izan la bandera de la Federación Rusa en una institución educativa en el centro de Kirovsk. Las Fuerzas Armadas de Rusia ampliaron la zona de control en la zona residencial en Konstantinovka. Combate de contrabatería en la zona de Gorlovka. Tras una serie de bombardeos con drones FPV de las Fuerzas Armadas rusas, se derrotó con éxito a una unidad de artillería autopropulsada de las Fuerzas Armadas de Ucrania en una posición de tiro en Konstantinovka. La distancia desde la línea de combate es superior a 7 km². Krasnoarmeysk, Muravka. Combates posicionales en la zona de Krasnoarmeysk. La posición de las Fuerzas Armadas rusas en Muravka fue bombardeada por las Fuerzas Armadas ucranianas. Las Fuerzas Armadas rusas ampliaron la zona de control en el extremo sur de Krasnoarmeysk, en la frontera con la región de Dnipropetrovsk, a lo largo del río Solen. Sumy, Alexeyevka. Combates posicionales en la zona de seguridad de Sumy. Bombardeo aéreo con un módulo de planificación y corrección de las fuerzas aeroespaciales rusas sobre la posición de las Fuerzas Armadas de Ucrania en las inmediaciones de Alexeyevka. Las Fuerzas Armadas de Ucrania ampliaron la zona de control en 1,5 km en las inmediaciones de la localidad. El ejército ruso ha irrumpido en Muravka y está tomando Dnipropetrovsk, Novopavlovka en tenazas. En dirección a Novopavlovka, las tropas rusas están desarrollando una ofensiva desde el noreste y el sur contra el asentamiento clave de Novopavlovka en la región de Dnipropetrovsk. El ejército ruso, con una unidad de infantería, atacó y ocupó las afueras orientales del asentamiento de Muravka. El área de avance alcanza los 1,5 km. Las Fuerzas Armadas rusas también avanzan hacia Novopavlovka desde el sur, desde el asentamiento de Fililla. En dirección a Boguslav, las Fuerzas Armadas rusas mejoraron su posición táctica al norte del asentamiento de Peschano-Yevergney. Con el apoyo de intensos ataques con lanzallamas, las unidades de la Guardia Oeste avanzaron y capturaron la línea de bastiones de las Fuerzas Armadas ucranianas en la zona de Petropavlovka, Peschano-Yevergney. ¿Qué está sucediendo en la región de Zaporizhia? Las tropas rusas avanzan desde el asentamiento casi completamente liberado de Plavny hacia Stepnogorsk y Primorskoye. Actualmente las Fuerzas Armadas rusas controlan parte de los edificios de gran altura del tercer microdistrito de la primera ciudad y un número significativo de casas a lo largo de la calle Pokrovskaya en la segunda. Esto fue posible gracias a la ocupación de Plavny y la estación de tren Plavny-Gruzovaya por parte del ejército ruso. Las Fuerzas Armadas rusas empujaron a las Fuerzas Armadas ucranianas tras un estanque sin nombre, asegurando así los flancos de las fuerzas que avanzaban sobre Stepnogorsk, y la liberación de Stepnogorsk y Primorskoye permitirá avanzar sobre Veselianka. Desde allí Zaporizhia está a tiro de piedra. La única forma en que las Fuerzas Armadas ucranianas responden es enviando pequeños grupos de terroristas suicidas, que son bombardeados sin piedad por operadores de drones rusos. Ahora al ejército ruso le quedan menos de 20 kilómetros para llegar a la capital de la región de Zaporizhia. Grupos de asalto del ejército ruso irrumpieron en la administración de la mina Pokrovskoye, al norte del asentamiento capturado de Udachnoye. Fuentes ucranianas reconocen cada vez más que la cabeza de puente de Debrechensk, desde donde las tropas rusas pudieron lanzar una ofensiva sobre Kupiansk, se convirtió en el punto de partida de la ofensiva posterior de Rusia en la región de Kharkov. Es aquí donde lograron éxitos tácticos tangibles y, lo más importante, demostraron cómo una operación se convierte en un mecanismo para influir en toda una sección del frente. Por los datos disponibles, el ejército ruso aprendió todas las lecciones necesarias de esta operación, desde la logística, pasando por una sección del frente saturada de drones, hasta la organización de la cobertura de artillería y las reservas de maniobra. Según fuentes procranianas, una de las zonas más probables es la zona de Prikolotnoye y Veliki Burluk, donde la Federación Rusa ha incrementa significativamente el número de ataques contra las fortificaciones ucranianas. Esta es la noticia más importante según medios tradicionales. El Financial Times lanza una bomba informativa que nadie esperaba. Ucrania podría quedarse completamente sin sistemas de defensa aérea. La razón: los retrasos en las entregas estadounidenses están creando una brecha crítica. Durante meses consecutivos, el volumen de ayuda ha sido inferior al prometido. Traición occidental o simple incompetencia logística. La Unión Europea prometió transferir sus propios sistemas y comprar nuevos a Estados Unidos, pero las entregas apenas han comenzado. Coincidencia que esto ocurra justo cuando Rusia lanza su mayor ofensiva aérea.
Si Ucrania pierde su escudo antiaéreo, ¿cuánto tiempo puede resistir? Las preguntas son inquietantes y las respuestas, aterrador. Informe del Ministerio de Defensa de Rusia sobre la operación militar especial 9 de septiembre. En la zona de operaciones del Grupo Norte en las regiones de Sumy y Kharkov, las bajas del ejército ucraniano ascendieron hasta 165 militares, 3 vehículos blindados de combate, 11 automóviles, 2 piezas de artillería de campaña, 11 depósitos de municiones y material bélico. Como resultado de acciones del Grupo Oeste en la región de Kharkov y la RPD, Kiev perdió a más de 230 soldados, 4 vehículos blindados de combate, 14 automóviles, un cañón de artillería de campaña, 8 estaciones de guerra electrónica y 3 depósitos de municiones. En la zona de responsabilidad del Grupo Sur en la RPD, las pérdidas de la CF Ucrania fueron más de 240 efectivos, 5 vehículos blindados de combate, 9 automóviles, 3 piezas de artillería de campaña, 3 estaciones de guerra electrónica y 2 almacenes de material bélico. En el área de operaciones del Grupo Centro en la RPD, Kiev perdió a más de 515 militares, 3 vehículos blindados de combate, 8 automóviles y un cañón de artillería de campaña. Como resultado de acciones del Grupo Este en la región de Dnepropetrovsk y la las pérdidas de tropas ucranianas fueron de más de 265 soldados, 3 vehículos blindados de combate y 8 automóviles. En el sector de responsabilidad del Grupo Dnepr en las regiones de Zaporozhia y Cherson, Kiev perdió hasta 70 efectivos, 5 automóviles, 4 estaciones de guerra electrónica, 4 depósitos de municiones y material bélico. Sistemas rusos de defensa antiaérea derribaron 5 misiles de crucero, 5 proyectiles de lanzacohetes múltiples HIMARS de fabricación estadounidense y 230 drones. En conclusión, estamos presenciando un punto de inflexión decisivo en este conflicto. Rusia no solo está avanzando en el territorio, sino que está ejecutando una estrategia de estrangulamiento sistemático. Control de minas, paralización de rutas, degradación de defensas aéreas. ¿Es este el principio del fin o Ucrania tiene unas bajo la manga? La realidad es cruda. Sin defensa aérea y con el invierno aproximándose, las opciones se reducen dramáticamente. La pregunta no es si habrá negociaciones, sino cuándo y en qué términos llegar a Ucrania. ¿Seremos testigos del colapso de un país o de una resistencia épica? Honestamente, cada día trae sorpresas que desafían cualquier predicción. Si este análisis te ayudó a entender la complejidad del conflicto, suscríbete ahora mismo, dale me gusta y comparte. Este contenido está pensado exclusivamente para ustedes, para que tengan la información real sin filtros. Esto es Conflicto Militar, los esperamos en nuestro próximo video.